¿Cómo están palmistas? Espero que se encuentren bien. En este momento vamos a analizar lo que es el desafío de esta semana 32 que nos propone Aprendo en Casa, que como sabemos, esta experiencia de aprendizaje ha durado 2 semanas, ¿no? La semana 31 y la semana 32. Nos propone como desafío elaborar una reseña sobre nuestro pasatiempo favorito. Y para eso recordemos que existen diversos tipos de reseñas, ¿no? Hay reseñas analíticas, hay reseñas descriptivas, hay reseñas críticas y el que vamos a elaborar es una reseña descriptiva, pues van a ustedes a describir cuál es su pasatiempo favorito. Veamos entonces las diapositivas. Vamos a ver en este momento lo que son los criterios de evaluación para su texto. Tenemos que mi reseña de pasatiempos responde a la situación comunicativa teniendo en cuenta el propósito, destinatario y registro. Organizo las ideas con coherencia y cohesión en la reseña de mis pasatiempos y uso un vocabulario variado. La estructura de mi texto permite identificar la reseña de mi pasatiempo y una reflexión en torno a su contribución en mi bienestar personal. Uso adecuadamente los recursos ortográficos y gramaticales, sobre todo el uso de la primera persona. Evalúo de manera permanente si mi reseña responde a la situación comunicativa y no presenta contradicciones, digresiones o vacíos de información. Muy bien, jóvenes, entonces en este momento vamos a desarrollar un punto importante que está dentro de nuestros criterios de evaluación, que viene a ser la coherencia. Vamos a hablar un poquito sobre la coherencia. Para eso vamos a leer un texto, ¿no? Dice, el amor, el diálogo y la paciencia son los pilares que crean un grato ambiente para que las personas se desarrollen con armonía en el hogar. Para solucionar problemas familiares es mejor callar y no hablar. Entonces les pregunto, ¿será realmente este texto coherente? ¿Presentará las características de un texto que tiene coherencia? Bueno, la respuesta es no. Y en el transcurso de la explicación vamos a ver por qué. Bien, vamos a ver entonces las condiciones para que un texto sea coherente, ¿no? Las condiciones para la coherencia. ¿Cuándo decimos que un texto posee coherencia? Un texto tiene coherencia cuando las ideas que lo componen están relacionadas, estableciendo así un orden lógico y asegurando su unidad temática. Entonces, como vemos acá, cuando un texto es coherente, cuando tiene lógica, ¿no? Y todo el texto lleva un mismo tema. Ahora, observemos este pequeño texto que nos dice, la agenda es un cuaderno que sirve como calendario y bloc de notas. Tiene las páginas distribuidas por días y horas. En el colegio dejan muchas tareas. La pregunta es la siguiente. ¿Este texto nos habla sobre el mismo tema? Vemos aquí que empieza hablándonos sobre la agenda y termina hablándonos sobre el colegio. Entonces diremos que este texto no tiene coherencia. La última oración no se relaciona con las anteriores ni con el tema que desarrolla el párrafo. Recordemos que para identificar el tema de un texto hacemos la pregunta de qué trata. Entonces, ¿de qué trata este texto que acabamos de leer? La respuesta es sobre la agenda. Y si nos damos cuenta, el segundo párrafo ya no nos habla de la agenda, sino nos está hablando del colegio. Entonces, para que un texto sea coherente, el primer criterio es que deben todos los párrafos abordar el mismo tema. Para mantener la coherencia es necesario que las ideas estén relacionadas entre sí y con el tema central. Como ya vimos entonces, todos los párrafos tienen que tocar el mismo tema. Pasemos a la siguiente texto. El fenómeno de la comunicación nace en el momento en el que el hombre comienza a desarrollarse en sociedad.
Los miembros de una sociedad no tienen la necesidad de transmitir conocimientos. Entonces, ¿tendrá coherencia, tendrá lógica este texto? Veamos. La segunda oración contradice la idea expresada en la primera. Si nosotros nos damos cuenta, en la primera oración nos habla sobre la comunicación, ¿no? La importancia de la comunicación. En cambio, la segunda oración ya nos habla que no es necesario transmitir conocimientos. ¿Qué quiere decir? Mantener una comunicación con los demás. Entonces está contradiciendo la idea de la primera oración. Entonces, la segunda condición para que un texto sea coherente es que las ideas no deben ser contradictorias. Para mantener la coherencia es necesario que las ideas no sean contradictorias, como lo mencioné anteriormente. Entonces vamos viendo ya dos características de un texto coherente, ¿no? Primero, que todos los párrafos deben abordar el mismo tema. Segundo, de que las ideas no tienen por qué contradecirse en el desarrollo del texto. Bien, observamos el siguiente texto. Las chicas que traían guitarras gritaron porque estaban maltrechas. Vuelvo a repetir, las chicas que traían guitarras gritaron porque estaban maltrechas. ¿Tendrá coherencia este texto? Veamos. La palabra maltrechas, como vemos acá, puede referirse a las chicas o a las guitarras. En este texto existe ambigüedad. Si yo leo, ¿no? Las chicas que traían guitarras gritaron porque estaban maltrechas. ¿Quiénes estaban maltrechas? ¿Las chicas o las guitarras? Entonces este texto no nos especifica exactamente de qué se trata, ¿no? De qué está hablando, de las chicas o de las guitarras, por lo que decimos que existe ambigüedad. Entonces, para mantener la coherencia es necesario que las ideas tengan un significado preciso, exacto, ¿no? Que no permita ambigüedades, que no exista más de una interpretación, ¿no? Porque si ustedes se dieron cuenta, en el texto anterior yo puedo interpretar que maltrechas estaban las guitarras o otra persona puede interpretar como que fueron las chicas. Entonces hay más de una interpretación. A eso llamamos ambigüedad. Entonces vamos viendo. Primer criterio de un texto coherente, que todos los párrafos deben abordar el mismo tema. Segundo criterio, no debe existir ideas contradictorias en el desarrollo del texto. Y el tercer criterio, ¿no? Vemos que no debe existir ambigüedad. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona lea, no debe entender claramente lo que la persona quiere dar a conocer, ¿no? No debe existir más de una interpretación. Bien, jóvenes. Entonces, con esto creo que está más que entendido para que ustedes puedan realizar su reseña. Les deseo mucha suerte en esa actividad que tienen durante esta semana 32. Muy bien, jóvenes, entonces creo que hemos comprendido muy bien lo que es la coherencia. Mucha suerte.